Ito mga bossing, matapos nga po nating maibalita sa ating previous video na ang birada ni Cuadro Alas, it's my boy na. Boy Hinga lang ang dumadayo sa lugar ng kalaban at tinutumba ko pa. Boy Hinga lang malakas, #genggeng. Nang dahil nga sa sinabing ito ni Cuadro Alas, it's my boy. Kaya naman ay naisipan ng inyong lingkod na muli nga po nating balikan ang isa sa mga dayo o ang pinakaunang dayo ni Cuadro Alas Casimero na kanya nga po itong tinumba. Mula 2007 hanggang 2009 ay nagkaroon ng 13 na sunod na panalo itong si Cuadro Alas. Kaya naman ay naisipan ng kanyang kampo na isabak na ito sa iba't ibang panig ng daigdig para mas subukan ng tibay. Nasa dayo nga pong ito mga bossing ay kasama ni Casimero ang veteranong coach na si Nonito Donaire Sr. At ito na nga mga bossing, December 19, 2009, lumipad ang kampo ni Casimero patungong Nicaragua. Nabitbit nga po nito ang kanyang malinis na 13 wins, walang talo at may edad lamang na 19. Makakalaban nga po ng ating pambato na si Casimero, ang veterano na si Cesar Cancilla, na meron nga po itong 28 na panalo at may 2 talo lamang. Para naman sa WBO Interim World Light Flyweight ang kanilang salpukan. At eto na nga ang kanilang highlights sa round 11 mga bossing. Se levanta el filipino Casimero, trata de llegar a la fuerza costilla del boxeador Cancilla, el colombiano en la mitad bajo la lámpara central, soltando gancho que pasa rozando la cabeza del filipino Casimero. Los últimos rounds de esta pelea con todo. Tú eres bueno, tú eres de la cuerda de los gallos SNT. Ahí está el muchacho de Filipina, Casimero soltando la izquierda, pega los guantes de Cancilla. Cancilla es el muchacho que tiene la pantaleta de color negro y el tricolor colombiano a la izquierda, a la derecha del colombiano que va hacia el rostro del pegador de Filipina, constantemente llevando la iniciativa el colombiano, y está marcando buenos puntos de izquierda del colombiano hacia el rostro del filipino. El filipino está recibiendo a la derecha sin distancia, se queda ahí el muchacho de Filipina, el colombiano mete a su izquierda ahora en recto, lleva otra vez al rostro del filipino. El filipino ya sabe cómo pega el colombiano, ya se quedó el filipino en ese momento. Otra izquierda y otra derecha de Cancilla hacia el cuerpo del filipino, y el filipino trata de meter su gancho hacia la falsa costilla del boxeador de Colombia. Otra derecha, engancho por parte del colombiano hacia los brazos del boxeador de Filipina, y la derecha otra vez del filipino hacia el rostro del colombiano y otro knockdown. Eso era lo que tenía que cuidar el colombiano, la riposta del filipino que nuevamente retira el colombiano con otro knockdown. Tiene ese problema Cancilla, el mismo problema salto. Tiene ese problema, se confía demasiado. Ahí está, metiendo la derecha. No hay nada que hacer, knockout fulminante por parte de Casimero, que es el nuevo campeón del mundo de la Organización Mundial de los... Dito na nga po nagtapos ang kanilang bakbakan sa round 11 mga bossing, nang patulugin ng ating pambato na si Casimero itong si Cesar Cancilla. Kaya naman sa edad pa lamang na 19 nitong si Cuadro Alas Casimero ay isa na nga po itong ganap na WBO Interim World Champion. Ayan lamang mga bossing, maraming salamat po sa inyong panonood.